buenos días y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este viernes 27 de abril. Una jornada en la que comenzamos reivindicando y sumándonos desde Cantabria por la mañana, y yo personalmente, Lucía Pombo Mora, a ese movimiento No es No y Yo sí te creo. Y es que ayer conocíamos esa resolución, esa sentencia de esos jóvenes de la manada que han sido condenados a 9 años de prisión por abuso sexual y no por violación a esa joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. La Fiscalía hace escasos minutos decía que iba a recurrir a esa sentencia precisamente para condenarles por agresión sexual como debería haber sido, y no ha sido así. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola Lucía, ¿qué tal? Bienvenido a Cantabria por la mañana. Gracias. Que empezamos hoy además con un tema particularmente espeluznante, me parece que haya sido así. Sí. Yo me sumo al cabreo que manifiestas con tu primera intervención, ¿no? Cabreo e indignación, es decir, en el contexto de muchas tertulias aquí, yo he defendido, sigo defendiendo que España es un Estado de Derecho, que las leyes funcionan, que los jueces funcionan en distintos momentos y en muchas circunstancias, incluso en difíciles. Yo hoy realmente lamento discrepar de la sentencia que ayer 3 jueces han dictado en la audiencia de Navarra, ¿no? Porque el hecho de tener que acatar la sentencia no exime, sino todo lo contrario, de poder ser criticada. Yo contigo y con miles de mujeres que ayer, y también de hombres, estaban indignados, yo me sumo. Tú has dicho no es no, tú has dicho que es una violación y no una agresión, y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, nos resulta a muchos, mujeres desde luego y hombres también, incomprensible que la sentencia, incluido un voto particular de uno de los jueces, que ni siquiera consideraba que había abuso, porque es verdad que, para que los espectadores lo sepan, la diferencia entre el abuso y la agresión. Se ha considerado abuso porque dicen que no ha habido violencia física y por tanto no ha habido violación, cuando uno de los supuestos de la violación no solamente la agresión física, sino sobre todo la intimidación. ¿Cómo es posible que 3 jueces no hayan considerado? Desde luego podría ser discutible el tema de la violencia, que yo creo que ha habido violencia. Perdón, porque la violencia no solamente es física, es moral, es verbal, y desde luego lo que no tengo ninguna duda es que es intimidación. Solamente hay que ver a los 5 miembros de la manada para considerar que la intimidación solamente es su presencia. Un guardia civil, un militar y 3 personajes que su presencia física intimidan a esa chica en esas circunstancias, y desde luego me intimidarían a mí en cualquier otra circunstancia. Porque, y además con los agravantes de saber que forman parte de grupos que son muy radicales, todos son hinchas de un grupo ultra del Sevilla, tienen antecedentes, es decir, este ha sido el primer juicio, pero no es el último. Tienen pendiente de los 5, creo que 4 de ellos, un segundo juicio por cosas parecidas. Lucía, seguro que estamos de acuerdo que no queremos venganza, pero sí que queremos justicia. Yo espero que, además de que se vaya a otra instancia, porque es verdad que el voto particular lo que hace es que vaya a una instancia superior a ser juzgada, sino que la afectada cuente con el cariño, con el apoyo de miles y miles de personas como tú y como yo, para que recurra, y esperando y deseando que efectivamente haya una sentencia condenatoria que considere que ha habido una violación y no un abuso, y que lo que ahora ha sido una condena de 9 años pase a ser del orden de 22 años, porque yo creo que es lo que merecen unos hechos de esta naturaleza que son tan graves. Por continuar y terminar con ello, hay alarma social. Además, perdona que te interrumpa, Fernando, es un caso que efectivamente ha creado mucha alarma social, y es un caso que desde un principio, ¿no?, se ha comentado mucho. Sí, me produjo mucha alarma social los hechos en sí mismos, como tú dices, en los Sanfermines del 16, y luego las distintas noticias que se han ido produciendo. Grabaciones en vídeo, WhatsApp que se pasan y que se ríen. Entonces esto ha generado mucha alarma social y mucha indignación. Esa alarma social y esa indignación, con la sentencia que se ha producido ayer, no ha decrecido, sino que ha aumentado.
Hoy hay, insisto, muchas personas, incluso muchas personas afectadas. En España es verdad que se producen lamentablemente 80, 90 asesinatos todos los años por agresiones sexuales. Se producen miles de violaciones de las que se tienen conocimiento en algunos casos y otros no. Entonces, esa indefensión de las mujeres en general, porque es que es inconcebible que se considere que es que provocan por el hecho de ir en minifalda o ir por la noche a mujeres que tienen el derecho, como tú dices y como se grita hoy en las calles, al no es no, es decir, a disponer de su propio cuerpo y a elegir con quién quieren tener o no relaciones. Yo espero, insisto, que haya no solamente un recurso automático por el hecho de la discrepancia de un juez que, insisto, que ni siquiera ha considerado abuso, que sea la propia interesada quien recurra y desde luego yo creo que hay que clamar y reclamar que en España se aplique la justicia, que no la venganza, y eso es lo que yo quiero en este asunto. Había manifestaciones automáticas desde que conocimos ayer claro. el resultado de la sentencia. España se lanzó a la calle, creo que en Madrid unas 10.000 o muchísimas personas salieron, en Sevilla, en Barcelona, aquí, en Santander también hubo manifestaciones. Y esta mañana escuchaba yo en la radio a una madre que bueno, enviaba pues, un mensaje a una cadena de radio y decía que ella educaba a su hija en la igualdad y que de qué manera, cómo explicarle a su hija la indefensión en la que quedan todas las mujeres después de esta sentencia y por otro lado ese mensaje también inconsciente que se manda a bandas como La Manada que ven que ha pasado esto y que salen absueltos. La impunidad es lo peor de todo contra estos delitos que yo creo, y tú también, que son graves, ¿no? Y que es verdad que a veces hacen dudar, ¿no?, de la justicia. Es decir, yo creo que lo que hay que cuestionar es esta sentencia, no dudar de la justicia, desde luego yo no lo hago, porque España, en fin, yo creo que es un país que está plenamente reconocido los derechos humanos, por su sistema judicial, pero es verdad que esta sentencia desmoraliza y desde luego a todos, pero especialmente a los que están más afectados, padres, madres con edades de hijas de 18 o abuelos con nietas que tienen miedo realmente a que sus hijas puedan salir pues un viernes, un sábado o cualquier otro día y que tengan esa preocupación desde luego por el hecho y desde luego con, digamos, el agravante de que luego los culpables no sean, digamos, condenados de acuerdo a aquello que parece muy evidente. Y desde luego esta condena de ayer es decepcionante, o sea, da rabia. Yo tengo una sensación de rabia e indignación, como insisto, como tú y como muchas otras personas. Yo espero que se repare, estoy convencido que se repare, porque la ola de simpatía, de solidaridad, de afecto, de cariño, que esta chica que ha sido maltratada, que ha sido violada, va a sentir y junto con, insisto, con ella, que es el caso concreto que estamos hablando, otras cientos y cientos, miles de chicas que son anualmente violadas en España. Como siempre, no digo que en España sea un país de violadores, cuidado. No, pero son cosas que pasan. Pero son cosas y pasan más de lo que nos creemos, porque muchas veces efectivamente este ha sido un caso que ha salido en los medios de comunicación, pero al día esto pasa y también hay que contarlo. Fíjate que una de las cosas, me cuesta decir positivas de lo que ha ocurrido, ¿no?, es el hecho de que la impunidad se acaba. Es decir, había una especie de tolerancia social, consecuencia de una sociedad muy machista, que veía, no con desagrado, no voy a decir con agrado, y normalizaban este tipo de cosas. Esto se ha quebrado, se ha acabado. Es decir, no hay tolerancia contra esto y no hay permisividad. Es decir, ya habrá solamente reductos de personas que se jacten entre ellos como ellos en un grupo de WhatsApp de 20 personas que se pasaban los vídeos, que la dejaban, y no solamente la habían violado, sino que además hacían alarde de ello. Y esto es un pozo cultural que yo creo que es, insisto, me cuesta decirlo, la parte positiva de lo que ha producido la violación de la manada de los sanfermines del 16 y desde luego irá en la senda como consecuencia de una sentencia que ayer yo creo que no ha sido lo suficientemente ejemplarizante para enviar mensajes a aquellos que tengan esa necesidad para que sepan que, cuidado, si la haces la vas a pagar. Y desde luego esa línea fina entre abuso y agresión
si hay violencia o hay intimidación, que se quiebre, porque yo no tengo ninguna duda que, como ella ha dicho, y por eso lo detectaremos, ha habido una violación grupal de 5 personas, que son 5 torres, 5 castillos, a una pobre chica indefensa, un día lamentable de julio del 2016. A ver si logramos entre todos que, y sobre todo lo que respecta a las mujeres, porque al final es las que lo tenemos que vivir en el día a día, que efectivamente a raíz de esto también se hacían muchos reportajes a muchas chicas, el quitar esas inseguridades a la hora de volver a casa, porque inevitable a todo el mundo nos pasa, Fernando, a todas las mujeres, yo creo que vuelves por la noche, pues esta calle no voy a ir, o quizá tienes a alguien detrás y te sospechas, te asustas, vas como con una especie de radar, que yo digo, de desconfianza. Entonces, a ver si intentamos que estas cosas cambien, mejoren, se acaben, y desde luego de esta sentencia yo creo que continuaremos hablando, porque como decimos, la Fiscalía hace escasos minutos recibíamos la noticia de que él había recurrido había recurrido la Fiscalía a esta noticia para que sean condenados por agresión sexual y no por abuso. Así que continuaremos hablando de ello. Como decíamos, Santander se sumó también a esta manifestación, y en Santander, en Cantabria, conocíamos ayer los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de este año 2018, unos datos positivos, en concreto en el mes de marzo, caída del 9,4% en el desempleo, la mayor caída de toda España. Fernando, ¿cómo podemos analizar estos datos? Porque siempre se dice que dependiendo desde el punto de vista de dónde se mire, son más positivos o quizás algo menos. Sí, en su justa medida. Quiero decir que, digamos, en economía y en el tema de lo que mide el mercado laboral, hay que ver tendencias, ¿no? Quiere decir que, porque un hecho puntual, hubo cierto escándalo cuando el dato de la EPA del cuarto trimestre de 2017 en Cantabria repuntó. Es decir, en los datos de empleo, los datos de paro, hay que verlos tendencialmente, ¿no? En sí mismo el dato es muy bueno, quiere decir que podemos, lo del vaso medio lleno, medio vacío, es decir, solo tenemos el 12,40 y algo, o tenemos el 12, entonces yo siempre hago el esfuerzo de verlo en el contexto, ¿no? Es decir, Cantabria tiene una tasa de paro medida por la EPA, que es el indicador. Sabemos que hay 2 indicadores, el de la EPA y el del paro registrado, pero el gran indicador es el de la EPA, que se hace trimestralmente. Dice que Cantabria tiene el 12 y pico por ciento de paro, frente a una media de España del 16 y pico. Eso quiere decir que Cantabria tiene 4 puntos porcentuales menos de paro que la media de España. Digo porque es verdad que en estas tertulias hemos comentado a veces que hay algunos agoreros que pensaban que el 2017 había sido un mal año para Cantabria. Yo he defendido que no ha sido un mal año, y los datos me están dando, yo creo que más la razón a mí que a otros, ¿no? Porque Cantabria al final ha crecido al 3%, y los datos, el comportamiento del mercado laboral, que es el gran indicador que a todos nos preocupa. En la tertulia anterior yo creo que destacábamos cuál es el gran problema, la gran preocupación, y desde luego de los cántabros está claro que el dato del paro, del empleo, es uno de los que preocupa. Por tanto, Cantabria tiene el 12 y pico por ciento de paro, frente a una media del 16, 4 puntos menos. Cantabria es la quinta, juntamente con Cataluña, comunidad autónoma con un porcentaje menor de parados. Y además esto me permite enlazar con una cosa que yo en estas tertulias, quienes me hayan escuchado, siempre digo, y es que Cantabria debe mirar más al este, y cuando digo al este digo Euskadi, pero sobre todo digo al corredor del Ebro, ¿no? Que es donde están las comunidades autónomas más ricas, y que en la EPA queda perfectamente reflejado. La comunidad autónoma con menos paro es Euskadi, la segunda comunidad autónoma es Navarra, la tercera comunidad autónoma con menos paro creo que es Aragón, la siguiente es La Rioja, y por fin Cataluña y Cantabria, que somos el final del Ebro y el principio del Ebro, estamos prácticamente empatados en ese 12 y pico por ciento. Buen dato para Cantabria, y efectivamente esto no nos tiene que permitir, sino todo lo contrario, bajar la guardia, sino yo creo que tenemos que insistir en algunas cosas, en algunas fortalezas que tenemos y en algunas debilidades para corregirlas, ¿no? Pero en sí mismo es un buen dato. Y bueno, podríamos entrar en algunos detalles para, digamos, todavía dar algún valor al dato, ¿no? En el caso de las mujeres, porque bueno, el paro que estamos dando es el masculino, el agregado del masculino y del femenino,
si lo hacemos una disgregación, el paro femenino está por encima del 14%, pero el paro masculino está por debajo del 11%, es decir, en el paro masculino estamos en el 10 punto algo. Aquí incluso ganamos claramente a Cataluña, ¿no? Es decir, hay 5 comunidades autónomas, entre las que está Cantabria, que en el paro masculino está por debajo del 11 y por encima del 10. Las que he dicho antes, pero ahí también entra Cantabria. Es decir, en el paro masculino, Cantabria está por debajo del 11% y muy próximo al 10%. No quiero reivindicarme a mí mismo, cuando hace ya algunos programas dije que yo estoy prácticamente convencido que Cantabria terminará el año 2018 con un paro por debajo o en torno al 10%, en este caso de masculino y de femenino. Tenemos más dificultades como consecuencia digamos, de los componentes del mercado laboral en Cantabria, relacionado con consumo, etcétera, donde hay más empleo femenino, donde estamos mal todavía, por encima del 14%, en fin, aunque sea un dato, estamos mal todavía por encima del 14%, en fin, aunque sea un dato comparado con España mejor, tenemos más dificultades. Yo soy de los que cree que Cantabria puede terminar el año creciendo en torno nuevamente al 3% y con una tasa de paro en torno al 10%, lo cual serena. Pero es verdad, y si te parece ya por terminar la intervención, lo hemos comentado en el programa anterior, que tenemos un problema de empleo, un problema de paro, pero es verdad que hay algunas otras cosas que no nos podemos olvidar, ¿no? Y es la desigualdad que esta larga y gran crisis ha producido en términos de salarios, ¿no? Son insoportables los empleos precarios, son insoportables los empleos con unos salarios que incluso ha dado lugar al concepto de pobreza laboral. Es absolutamente imprescindible, es una cosa que reclaman muchas veces, que esta mejora que en términos macros se está produciendo vaya a las economías más por abajo, es decir, que los salarios tienen que mejorar. Yo saludo, en fin, ayer se ha producido el hecho de que el Gobierno de España pueda tramitar los presupuestos para el 2018 con un acuerdo con PNV y con Ciudadanos, donde es uno de los pactos que ha producido el PNV con Ciudadanos, donde es uno de los pactos que ha producido el PNV es que las pensiones vayan a mejorar aproximadamente el coste de la vida, el IPC, el 1 y pico por ciento, ¿no? Esto es una muy buena noticia. He destacado, y no tengo ningún problema en destacarlo, el hecho de que Montoro haya pactado con los sindicatos de la función pública un incremento de en torno al 8% en 3 años. Es imprescindible que los empleadores, que en España son los grandes empresarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, empiecen a llevar estas ganancias que se están produciendo al salario de los trabajadores, porque, insisto, esta larga crisis, esta gran crisis ha producido mucha pobreza, pero sobre todo ahora mismo en la salida en la que estamos, una desigualdad insoportable. Vamos a terminar esta sección de actualidad hablando pues de otro tema de actualidad, porque esta semana la hemos tenido cargada de noticias. Un tema en concreto que a mí me gustaría en un futuro con Fernando quizá el poder detallarlo punto por punto, porque es muy interesante. Seguro que en alguna ocasión por lo menos han escuchado oír hablar del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que esta semana en concreto ha recibido una magnífica noticia por ese gran trabajo que hacen día a día, y es que desde la Unión Europea ha sido elegido como proyecto emblemático, Fernando. Bueno, pues estábamos comentando la EPA desde el punto de vista de que ha sido un buen dato para Cantabria. Y tiene mucho que ver este instituto. Sí, efectivamente. A caballo entre una cosa y otra podríamos hablar de una cosa que yo destaco mucho, que es la importancia del capital humano, ¿no? Y antes de empezar con el tema concreto del IH, decir que el componente, porque es un dato que, a ver, la EPA son miles de datos, ¿no? Y uno de los datos es la composición en términos de estudios del mercado laboral. En Cantabria, los ocupados, el 48% en términos de estudios del mercado laboral. En Cantabria, los ocupados, el 48% de los ocupados de los que trabajan en Cantabria tienen formación universitaria, ¿eh? Es verdad que el 28% de los parados tienen formación universitaria, ¿no? Y tiene que ver con esto, pasando de la buena noticia
esta noticia que a mí me da una especial satisfacción. Yo he hablado también en estas tertulias, no solamente del IH, sino de los institutos de investigación que cuelgan de la Universidad de Cantabria y que tienen que ver mucho con el Gobierno de Cantabria a través de empresas públicas o del CAN, de ayudas y sobre todo de estrategias compartidas allá en los años a partir del 2003, ¿no? Donde la Universidad y el Gobierno de Cantabria se conocen, salían y trabajan juntos para dar un estirón de modernidad que en esta comunidad autónoma buena falta le hacía. Ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero podríamos hablar del PCTCAN, del Parque Científico y Tecnológico, y en lo concreto ahora de una instalación singular que es el Instituto de Hidráulica Ambiental, que para que los que nos escuchan conozcan lo que tú has dicho. El día 5 de mayo se conmemora el Día Europeo que conmemora, valga la redundancia, cuando se crea la Unión Europea, el Acuerdo de Roma, etc. Entonces, como consecuencia de eso, ha instado a los países miembros, 28, a que elijan, en el caso de España, a 15 proyectos que con el criterio de España son los mejores desde el punto de vista de la financiación europea. Estamos hablando de proyectos que han sido cofinanciados, porque no se financia al 100%, en este caso de fondos de cohesión. Entonces España ha enviado a la Unión Europea 15 proyectos con su criterio, uno de ellos el IH. Y es la propia Unión Europea la que ha decidido de esos 15 proyectos que ha presentado España elegir al Instituto de Hidráulica Ambiental, dependiendo de la Universidad de Cantabria, como el proyecto que en los últimos 30 años en España se ha construido con recursos de la Unión Europea para que la represente junto con otros 27, 28 más 2, digamos, del programa Interreg. Y que el día 5 se presentarán públicamente en Bruselas y a partir de ahí harán una exposición que permitirá al Instituto de Hidráulica Ambiental, justo con otros proyectos, recorrer todas las capitales europeas. Es una noticia fantástica porque nos permite poner en valor algunas cosas y recordarnos de por qué existe el Instituto de Hidráulica Ambiental en Cantabria, porque es que no ha existido siempre, aproximadamente lleva 10 años funcionando. ¿Y por qué? Que yo siempre, en fin, procuro explicarlo en términos de justicia política, ¿no? El Instituto de Hidráulica Ambiental se construye en Cantabria como consecuencia de los fondos de cohesión de la Unión Europea, pero sobre todo por una visión estratégica del gobierno de Zapatero, que en el 2005, en el contexto de la estrategia de Lisboa para converger con los países de la Unión Europea en inversión de I+D+I, hay un programa donde pretende construir en España 14 proyectos de interés singular tecnológicos, y uno de ellos es el Instituto de Hidráulica Ambiental. Por tanto, el reconocimiento a un político que decide para España hacer esa estrategia. Y en segundo lugar, el compromiso muy concreto de la entonces ministra Cristina Garmendia del gobierno de Zapatero, que ve que en Cantabria hay la oportunidad de hacer esa instalación singular como consecuencia de tener en la Universidad de Cantabria un grupo de profesores que son muy poderosos ya en ese momento desde el punto de vista de la investigación. Entonces, lo que hace el Instituto de Hidráulica Ambiental es utilizar la investigación a la investigación aplicada, es decir, convertir el conocimiento en producto. Y entonces, esa oportunidad Cantabria la ha sabido aprovechar muy bien. No todos los países, no todas las comunidades autónomas, los recursos cuantiosos que han llegado de la Unión Europea se han sabido aprovechar bien. Estaría bien que algún día nos paráramos a reflexionar de lo que ha supuesto el hecho de que hayamos estado en la Unión Europea del año 1986 para una región como Cantabria y para un país como España, porque eso sería también muy divulgativo. Es decir, Europa no es la burocracia, Europa también son recursos que no todos los países, no todas las regiones. En este caso, Cantabria ha sabido, porque hay miles de proyectos en Cantabria, que es decir, hay carreteras, hay puentes, hay, en fin, las inversiones de la Unión Europea en Cantabria son increíbles y estaría bien, insisto, algún día hacer algún repaso. Hemos aprovechado muy bien esta instalación porque aproximadamente lleva 10 años de funcionamiento y ya ha trabajado 1000 proyectos en 60 países por una inversión de aproximadamente 80 millones de euros. Es decir, estamos hablando de palabras mayores, quiere decir que no solamente es que la instalación sea muy buena, sino que operativamente está cumpliendo una función, en mi opinión, absolutamente extraordinaria para poner a Cantabria en un lugar que es difícil imaginar en otros sectores.
Además de este premio, conviene decir, aunque a la gente quizá le suene un poco raro, que hay un indicador, que es el indicador de Shanghái, que es el que mide, digamos, las universidades y el I+D+I. Bueno, el indicador de Shanghái, que a España en temas de universidades no nos valora demasiado bien, en el tema del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria está considerado entre los 6 proyectos de esa naturaleza mejores del mundo, y lo dice el indicador de Shanghái, que son palabras mayores. Por su calidad, además. Por supuesto. Y entonces, además, en un sector, en fin, yo creo que esto daría para hablar mucho, ¿no? Que es un sector que cada vez es más demandado. Es decir, la función del IH, por simplificar, está relacionado con el ciclo del agua. Aquí hemos hablado alguna vez del ciclo del agua y hemos hablado del cambio climático. Es decir, estas cosas relacionadas con el cambio climático, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la atmósfera, cada vez más importante, es decir, la cumbre de París así lo pone de manifiesto, en términos de dejar un mundo mejor del que le hemos recibido. Pero y además, y junto con eso, son oportunidades de negocio económico absolutamente impensables hace poco tiempo. Tenemos una instalación que no solamente es de investigación, sino que, insisto, es aplicada, es decir, que se hacen proyectos para prever tsunamis, para prever catástrofes, para tomar decisiones, es decir, de lo que es el ciclo de agua, tanto oceánico como peninsular, ríos y mares, ¿no? En un sector que es cada vez más importante, ¿no? Y entonces yo creo que hay que, sin echar también nuevamente las campanas al vuelo, hay que decir que Cantabria es una comunidad que está bien dotada en un aspecto que es importantísimo, que es el capital humano, ¿no? Y además, junto con eso, con instalaciones tecnológicas, que sería el capital tecnológico, que es importantísimo. Esta es la apuesta de un país y de una comunidad autónoma, la apuesta por el capital humano, la apuesta por el capital tecnológico, dando por hecho que la apuesta del capital físico, que son las infraestructuras físicas, carreteras, aeropuertos, siempre hay tensiones, hay que mejorar, tal, porque es importantísimo. Capital humano, capital tecnológico, capital físico. Estos son los activos de los países, estos son los activos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en este caso, en lo concreto, desde el punto de vista de capital humano, capital tecnológico, tenemos una noticia fantástica, y es que España ha tenido que seleccionar la Unión Europea al Instituto de Hidráulica Ambiental, que el 5 de mayo, la semana que viene, se presentará en Bruselas, y que aunque no tiene, digamos, premio económico, sí que tiene ese premio que sería un intangible en términos de reconocimiento, que probablemente sea más importante que el hecho de tener un premio económico de no sé qué euros, porque evidentemente ser seleccionado por la Unión Europea como entre los 30 proyectos europeos de 28 países singulares, que implica reconocimiento a la buena gestión, que implica reconocimiento al conocimiento universitario, que implica tal, para Cantabria es una noticia muy buena. Por tanto, una buena EPA y una magnífica noticia que la Unión Europea haya pensado que en España hay una comunidad autónoma como la nuestra, que está en Santander, que es la Universidad de Cantabria, con una instalación singular, que es el gran tanque de mareas, que tenga este reconocimiento es importantísimo. Y además en este IH los trabajadores, 150 investigadores, y además, y quizá muchos de ustedes no lo sepan, todos ellos menores de 40 años. En un porcentaje muy alto, de 75-80%. A ver, está Íñigo Losada, está Raúl Medina, están, digamos, los catedráticos, tal, que esos tienen más de 40 años. Pero es verdad, en un porcentaje... Son curiosos esos datos. Sí. Por supuesto, la calificación, todos son ingenieros, todos son doctorados, todos son, quiere decir, una alta cualificación, pero a mí también me ha llamado la atención. En el tema desequilibrio hombre-mujer también hay un desequilibrio, son más, tampoco muchos más, algunos más chicos que chicas, pero llama la atención, yo estoy de acuerdo contigo, que en un porcentaje muy elevado tienen menos de 40 años. Es decir, que tenemos cantera y son 150. En magnitudes de una comunidad autónoma que yo siempre digo relativizo, Cantabria. Cantabria es el 1,1 de cualquier magnitud de España. Bueno, pues tenemos eso. Hemos hablado en alguna ocasión, podemos hablar de otros institutos de investigación, es decir, tenemos el IBITEC, es decir, el instituto que depende de Marqués de Valdecilla, ¿no? Que tiene 350 investigadores. Ese es el IDIVAL. El IBITEC es el Instituto de Biomedicina y Biotecnología. El IDIVAL es el de Valdecilla, 350. Pero el IBITEC también tiene del orden de casi de 100. El Instituto de Física, es decir, tenemos institutos muy potentes que aportan lo que antes decía, capital humano, instalaciones tecnológicas. Y ese es el futuro, es decir, la globalización es la globalización
tecnológica y la robotización ha llegado para quedarse. Y entonces, bueno, pues esa es la pelea, es decir, y es una pelea que no tiene fin, o sea, es cada día, cada decisión tiene que estar tomada pensando en que tenemos que competir. Hemos hablado muchas veces aquí de internacionalización. El IH ha hecho proyectos en 60 países. Es decir, la internalización es clave en la globalización, la apuesta por el capital humano y el componente que decía el mercado laboral. Yo he oído ese dato porque no le tenía claro. Es decir, pensar que Cantabria tiene un 48% de desocupados con titulación superior es importantísimo. Hay otros indicadores de EPA que no he leído todavía, no he tenido oportunidad, que miden lo que se llama el fracaso escolar. Hasta hace poco tiempo en España se medía el analfabeto, es decir, cuántos analfabetos teníamos, lo comentábamos recientemente. Ahora ya, por supuesto, España no tiene ningún analfabeto. El problema es los que no terminan la ESO, que se llama fracaso escolar. Cantabria, junto con Euskadi, está por debajo del 10% de fracaso escolar. En una media de la Unión Europea que está por encima del 15%, una media de España que está por encima del 20%. Y eso también es lo que yo llamo capital humano, es decir, tener, afortunadamente, y hay que mejorar, siempre hay que mejorarlos, hasta los datos buenos hay que mejorarlos, porque la ambición tiene que ser la guía de la mejora. Además es que en este mundo tan competitivo, como pierdas un año, alguien te pasa, alguien te adelanta. Es decir, competir y colaborar, que es lo que yo digo, sí, hay que estar compitiendo permanentemente y mejorando permanentemente. Fernando Pérez, muchísimas gracias, un placer haberte tenido en Cantabria por la Mañana y dejamos ahí en el tintero estos temas porque yo creo